Nos encontramos con Adrián Bifaretti del IPCBA porque, a ver, recién hubo un trabajo de cortes y de consumo interno. ¿Por qué no nos explicas? Sí, bueno, buenos días. La idea del IPCBA aquí en Villaguay es seguir mostrando algunos resultados de los estudios de mercado que hace el IPCBA. El instituto tiene un relevamiento de precios que hace muchos años, ya en el 2006, empezó en el AMBA, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Nos permite monitorear mensualmente toda la evolución de los precios. Lo que estamos viendo en los últimos 3 meses, hay una estabilización del precio de la carne a nivel minorista. Inclusive tenemos en el último mes hasta una baja del precio, un 0,3%, ¿sí? Esto tiene que ver con algún dato que ha aparecido ahí de una de las cámaras frigoríficas con algunos síntomas de recuperación de consumo, ¿sí? Si hablamos del periodo de enero a julio de este año respecto al periodo de enero a julio del año pasado, estaríamos hablando de una recuperación del consumo de un 7% de carne vacuna. No es un dato menor, estamos hablando de arriba de 57 kilos por habitante por año, y no es un dato menor en un escenario en donde la inflación está costando domarla, si bien viene bajando gradualmente, está costando domarla, y no es un dato menor en el sentido de que la carne ya no está solo en el mercado, sino que está acompañada hoy en día por 46,5 kilos por habitante por año de consumo de pollo, y un consumo récord también una producción y consumo récord de cerdo, ¿sí? De 17 kilos, es histórica. Entonces, esos 57 kilos verdaderamente en un escenario de bolsillos, de bolsillos de la población, tratando de recuperar poder adquisitivo, y un escenario donde vos tenés una canasta cárnica bien abastecida, creo que es muy meritorio para tener como señal, ¿no?, hacia adelante. Vos que estuviste viendo, hay un mito. La gente, sobre todo la gente de Buenos Aires, dice: yo quiero comer carne de exportación, y tal vez el corte de exportación por el quilaje del novillo no hace al gusto del porteño. Viene bien la pregunta. Mira, nosotros estamos, además, como yo te decía, además del tema de relevamiento de precios, que es una columna vertebral, ¿no?, de lo que es el estudio de mercado interno, estamos haciendo en estos momentos un estudio de mercado a través de internet, ¿sí? Que vamos a tener los resultados más en estos meses y sobre todo a fin de año. Pero sí, el consumidor argentino, y puntualmente el consumidor de Capital Federal, es un consumidor que se ha acostumbrado a comer carne de animales muy chicos. Hoy en día el negocio de la carne en Argentina gira en torno al mercado interno. 9 de cada 10 kilos se consumen acá en nuestro país. Y si vas al público de Capital Federal, busca mucho la carne de ternera, ¿no es cierto? Y muchos prejuicios. Por ahí se piensa que es la carne, justamente, que es, como vos decís, carne de exportación, porque se lo asocia a la carne de mayor calidad, y en realidad estamos hablando de que se exportan animales de distintas categorías, de distintos pesos, y el mito pasa también, porque una carne proveniente de un animal con más kilos también puede terminar siendo hasta más sabroso, ¿no es cierto? No es engañoso, porque hay muchas carnicerías, muchos restaurantes que dicen milanesa de ternera, y la verdad lo que menos es ternera. No, porque justamente el apelativo de ternera es casi mágico, ¿no es cierto? Por esto, porque los carniceros también entienden que desde el conocimiento del consumidor es lo que más valoran. Y lo mismo también, vos tenés en muchas carnicerías carne que dice carne de exportación, cuando en realidad estás hablando de carne que exclusivamente se vende en el mercado interno. Un mercado exportador no la aceptaría por falta de tamaño. El asado no se exporta. Bueno, hay un dato interesante que nos están dando justamente estos estudios, que yo lo muestro. Vos podés tener un precio promedio de la carne de, suponete, como ahora, rondando los 130 pesos promedio, ¿no es cierto? Sobre ese precio promedio vos tenés que el público de Capital Federal te premia sobre ese promedio un 6% más si la carne es de ternera, y te castiga ese precio promedio un 7% si la carne es de novillo. Ahora, cuando vos analizás el corte asado, se ensancha la brecha entre lo que se premia y lo que se castiga, ¿sí? Si en términos promedio se premia la carne de ternera con un 6%,
por el precio promedio, en el asado es un 11%. Y si en términos promedios se castiga a la carne de novillo con un 7% respecto al promedio, en el asado es un 11%. O sea, es mucho mayor la brecha entre lo que se premia y se castiga cuando hablamos de asado, ¿sí? Muchas gracias. No, gracias a vos como siempre.